En este video vamos a trabajar con la moda, vamos a ver qué es y cómo calcularla. En cuanto a la definición, intuitivamente cuando hablamos de moda podemos pensar en algo que se repite mucho, en algo que es muy frecuente y efectivamente es eso. La moda en una serie de datos es el valor o el dato que más veces aparece o que más veces se repite. Y cuando tengamos una tabla veremos que está relacionado con aquel que tenga la frecuencia más grande, que justamente indica que se repitió más veces. Entonces tenemos estos dos ejemplos que son similares a los que utilizamos en el video anterior de la mediana. El primero dice: los siguientes datos corresponden a las notas obtenidas por 9 alumnos o alumnas en un final. Y tenemos los siguientes datos: 7, 3, 5, 2, 6, 10, 9, 8, 9. En este caso no es necesario ordenarlos de menor a mayor como en la mediana, y sí podemos observar que el 9 se repite dos veces y entonces directamente es bastante más simple el cálculo que en cualquier otro, porque directamente observando ya decimos que la moda es 9. ¿Y cómo vamos a interpretar? Diremos que el valor más frecuente o la nota más frecuente que obtuvieron los alumnos es 9 puntos. Bien, ¿qué pasa en el siguiente caso? Tenemos un ejemplo similar. Los siguientes datos hacen referencia a las notas obtenidas por 10 alumnos en un final. 10 alumnos o alumnas. Fíjense que acá no importa que haya algún dato más, como en la mediana ya podía cambiar, o en un promedio también cambia. Acá podría, incluso si en este ejercicio agregamos un ejercicio, se mantiene igual. Acá podría mantenerse igual agregando ese ejercicio, agregando valores, no pasa nada. Veamos entonces qué pasa en este caso. Miren, tenemos los datos 2, 3, 4, 5, 5, 7, 7, 8, 9 y 10. Entonces cuando tenemos que ver la moda, que calcularla o elegirla o observando acá cuál sería nuestra moda, vemos que el 5 aparece dos veces, pero también el 7 aparece dos veces. Y no hay un número que aparezca más cantidad de veces. Entonces decimos que esta distribución es bimodal. Bimodal se refiere a que tiene justamente dos modas. Bimodal. Tenemos que las modas son 5 y también 7, porque aparecen dos veces y no hay otro valor que se repita más. Y entonces diremos que los valores más frecuentes o que las notas más frecuentes que obtuvieron los alumnos son 5 y 7. Vamos a ver ahora qué pasa en los casos en que tengamos una tabla de datos, ya sea simple o agrupadas. Tendremos una forma para calcular cada uno. Tenemos acá este ejercicio, esta tabla, que es la que venimos trabajando en los ejercicios anteriores, cuando calculamos media, cuando calculamos mediana. Así que bueno, recopilando eso ya podrían tener un análisis completo de esta tabla con la media, con la mediana, y ahora vamos a calcular la moda. Dice entonces: la tabla que sigue presenta la cantidad de errores cometidos por los alumnos o alumnas de un curso en un examen, que recuerdo es el ejercicio 3 de práctico 1, donde ahí construyen una tabla. ¿Dónde habría que mirar? A ver, nosotros no tenemos los datos como los datos sueltos antes de armar la tabla, sino que ahora tenemos la tabla. Y fíjense, recuerden que la frecuencia indica la cantidad de veces que aparece tal número, ¿no?, de variable. Por ejemplo, lo que me indica este 2 es que 0 está dos veces en la distribución de números como lista, y que el 1 aparece dos veces y que el 2 aparece 6 veces. Y entonces, ¿cuál será la moda acá? Va a ser el número que tenga la frecuencia más grande, el número de variable que tenga la frecuencia más grande, porque es el que indica, por ejemplo, en este caso, que se repite más veces. El 5 se repitió 7 veces y no hay ningún otro número que se haya repetido esa cantidad de veces o más. Es decir, que en este ejercicio la moda es 5. Y podremos decir que la mayoría de los alumnos cometió 5 errores en este examen. Bien, vamos a pasar entonces ahora al último caso, en el caso en que tengamos una tabla de datos agrupados, que necesitaremos una fórmula. Y bien, vamos a ver el mismo ejemplo que usamos para la media. Acá tenemos el ejemplo, que es el que también usamos para la mediana. Dice: la siguiente tabla muestra las estaturas en centímetros de los y las alumnos o alumnas de un curso de primaria.
Y tenemos esta distribución, esta tabla de datos agrupados. Fíjense la diferencia. En tabla simple directamente mirábamos el número que estaba acá, ¿no? Y decíamos, bueno, este valor de este variable, que corresponde a 11 frecuencias, será la moda. Pero en este caso habrá que, al tener una tabla de datos agrupados, tenemos que aplicar la siguiente fórmula. La fórmula es la siguiente, entonces, esta que dice, bueno, moda es extremo inferior más frecuencia del intervalo menos frecuencia del intervalo anterior sobre frecuencia del intervalo menos frecuencia del intervalo anterior más frecuencia del intervalo menos frecuencia del intervalo posterior y por la amplitud. En algunos casos van a encontrarse que esto lo llaman de 1 y a esto lo llaman de 2, si buscan alguna bibliografía. Yo prefiero escribirlo así detallado. Entonces, fíjense que también, como en el caso de la mediana, ¿recuerdan la fórmula que teníamos para la mediana? Está centrado en algún lado esto. Es decir, cuando me habla de la frecuencia del intervalo, ¿de qué intervalo me está hablando? O del extremo inferior del intervalo, ¿de qué intervalo estoy hablando? Y entonces lo primero que tenemos que identificar es lo que llamamos clase modal. Es decir, ¿dónde se va a ubicar la moda? y es simplemente ver en las frecuencias cuál frecuencia me indicaría la moda. Fíjense, así como hicimos en la tabla simple de recién, buscar el valor más grande de frecuencia, que sería 11 en este caso, y decir, bueno, acá tiene que estar la moda. En este intervalo va a tener que estar la moda. No puede estar en otro porque es el intervalo de mayor frecuencia. Entonces, ese es el que llamamos clase modal o intervalo modal, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a calcular la moda. Entonces, directamente lo que hacemos es ir sustituyendo los valores. Fíjense, extremo inferior del intervalo. Bueno, ahí ya evidentemente se va a hacer 133. Más frecuencia del intervalo. Bueno, la frecuencia del intervalo justamente es 11. Menos frecuencia del intervalo anterior. El intervalo anterior vale 8. Sobre. Este se repite, fíjense que se repite, es frecuencia del intervalo, otra vez 11. Menos frecuencia del intervalo anterior. Más frecuencia del intervalo, otra vez 11, menos frecuencia del intervalo posterior, en este caso el posterior también vale 8. Recuerden que si esto está en los extremos, acá o acá, este valor, la clase modal, el extremo posterior, el intervalo posterior, su frecuencia vale 0, y si estamos acá, en el primero, en el intervalo anterior, la frecuencia es 0. Y por último la amplitud del intervalo, fíjense que bueno, 121 a 125, de 125 a 129, la amplitud es 4. Una vez que tenemos esos valores, lo que hacemos es calcularlo. Y en este caso obtenemos que esta cuenta da 135. Fíjense que, así como en la mediana, les digo, una vez que uno identifica cuál es el intervalo modal en este caso, la moda tiene que estar dentro del intervalo, porque si no algo hicimos mal en la cuenta o elegimos mal el intervalo. Fíjense que 135 está justo en el centro de este, así que, bueno, está bien calculada. Así que hemos visto entonces cómo calcular la moda en los distintos casos, ya sea si tenemos los datos sueltos, si tenemos tabla simple o si tenemos tabla de datos agrupados. Y con esto ya ubicamos todas las medidas de centralización y ya podemos calcular cualquiera de ellas en cualquier tipo de tablas.